porque él en su momento representó a un candidato que no sabemos si está en línea, si está en carrera o sencillamente se retiró. ¿Recuerdan al candidato? Al que empezó a subir y después lo sacaron. No recuerdo. Ya te olvidaste del candidato. El moradito. Moradito rendidor. Sí, pues. ¿Cómo está, señor Salcedo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Candidato? Bueno, Está reclutando firmas, ¿no? Se está constituyendo el Partido Morado. ¿Así se va a llamar? Partido Morado, sí. Hay en el mundo partido. No es muy político el nombre, ¿ah? Hay Partido Colorado, Partido bueno, morado, pero morado. Pero ha tenido mucha pegada entre los jóvenes. Está pelando al señor Milagros. Y bueno, para satisfacer la curiosidad, se está constituyendo un partido político nacional, hay bases en todas las regiones y es lo que le falta en el país, partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿cuenta con el apoyo del Señor de los Milagros? El morado ciertamente es un color muy caro, muy querido en el Perú. Hay muchas cosas que son moradas, ¿no? Y es un color que no se ha identificado. Hasta los puñetes son morados, ¿no? A veces, ¿no? Tiene de bueno y de malo, pero en este caso es lo bueno. Bueno, o sea, están en pleno trabajo de la constitución del partido. En efecto, ¿no? Lo que implica tareas de recolección de firmas, conformación de los comités, la elaboración del ideario. Ciertamente en octubre va a ser seguramente la primera convención del partido, donde se aprobará el ideario, las reglas básicas de funcionamiento, ¿no? Entonces, como se dijo en algún momento, nosotros vinimos a la política para quedarnos, ¿no? Aunque entiendo yo que el objeto de la entrevista era un tema más de coyuntura, pero Pero es interesante también conocer cómo está este partido que en su momento tuvo bastante fuerza, ¿no? Sí. El candidato. Y ciertamente estamos muy contentos porque hace 2 semanas, por ejemplo, salió una encuesta de Ipsos publicada en el diario El Comercio, donde la pregunta abierta a los ciudadanos era ¿qué políticos considera usted que deben seguir en carrera y qué políticos deben retirarse, ¿no? Y en esta encuesta importante nacional salía un 60% de personas que consideraban que Julio Guzmán debería seguir en carrera y ser candidato a la presidencia nuevamente. Le seguía Verónica Mendoza con 55%, ya los demás venían más abajo, ¿no? Y habían otros pues que estaban en nada, ¿no? Y más bien que la gente decía que ya deberían jubilarse, ¿no? Entonces creo que ya el Partido Morado ya es un actor político, ¿no? ¿Está usted formando parte de la constitución de este partido, doctor Calomagno? Sí. La mayoría de las personas que estuvieron en su momento seguimos, ¿no? Francisco Sagasti, Carolina Lizárraga, ¿no? Digamos, entre los rostros más representativos. Claro, muy bien. Le deseamos éxitos, pues. Muchas gracias. Que se conforme, tiene el tiempo suficiente ahora sí para hacerlo acorde a ley. De haber sabido que me iban a preguntar eso, hubiese venido con mi planillón para que me ayude con las firmas. Es una manera de perfilar a nuestro invitado, pues, ¿quién es? ¿No? Sí. Bueno, de todas maneras ya sabe la ciudadanía ahora que se está formando y que están recabando firmas, entonces si usted desea, firme también la planilla, señor. Sí. Es un gesto democrático. Todas las semanas salen equipos nuestros a nivel nacional. En Lima salen por lo menos 10 equipos distribuidos en todo Lima a recolectar firmas, ¿no? ¿Qué necesita 1 millón? Lo que se necesitan son 750,000, números más, números menos, pero obviamente para poder cumplir con esa exigencia lo recomendable es siempre recolectar un número mayor, ¿no? ¿Y para cuándo tienen estimado presentar ya las firmas? Esperamos que a fines del próximo año se esté presentando, ¿no? Del próximo año, a fines del próximo año. Claro, porque obviamente es una tarea, digamos, ahora se está aplicando la nueva ley. Con la nueva ley se ha incrementado el porcentaje de firmas requerido, ahora es 4% del padrón nacional. Un padrón nacional que también ha crecido, que ya es de 20 millones de electores. Antes era 3% y antes era 1%. Entonces, cada vez se ponen más vallas, pero no tenemos ninguna duda que nosotros vamos a poder pasar esas vallas, ¿no? Ahora, vamos al tema, la materia, doctor Calomagno Salcedo. El APRA ha presentado un proyecto de ley donde se está pidiendo la creación prácticamente o la reinstauración de la Cámara de Senadores, es decir, que nuevamente el Congreso sea bicameral con los nombres de diputados y senadores y no congresista como es ahora. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cuál es la importancia de este tema si se llega nuevamente a instaurar? Ya, sobre el particular quisiera decir 3 cosas breves para contextualizar. En primer lugar, que este es un tema que a la mayoría de ciudadanos, por el prestigio que tienen los políticos y los parlamentarios y el parlamento en general, generalmente el ciudadano simplemente escucha bicameralismo y dice que no. Digamos que no es un tema muy popular.
Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo de las instituciones políticas, sí podría ser eventualmente necesario, adecuado tener doble cámara, pero dependiendo. El otro elemento es que no es la primera vez que se presenta un proyecto de ley. Prácticamente en todos los parlamentos, en todos los congresos, se han presentado proyectos de ley de reforma constitucional pretendiendo restablecer el Senado. En todas las ocasiones anteriores, mi posición particular respecto de los proyectos fue en contra, y por lo siguiente. Porque en realidad hay varios modelos de bicameralismo, no existe uno solo. Básicamente existen 3 modelos en el mundo. El modelo más antiguo es el modelo que hasta el momento se mantiene en el Parlamento inglés, que tienen una doble cámara, una cámara de los comunes, de los ciudadanos, y una cámara de los lores. En ese caso, en el caso peculiar de la historia inglesa, el que hayan 2 cámaras obedece a que en Inglaterra, en el Reino Unido, todavía está reconocido como oficial la existencia de nobles. O sea, de gente que tiene determinadas prerrogativas, varones, condes, lores, ¿no? Los títulos. Títulos nobiliarios. Entonces, todos aquellos que tienen un título nobiliario son miembros de esta cámara alta. Pero eso es por razones históricas, Claro. que obviamente no es nuestro caso. El otro modelo de bicameralismo es el que han tenido originalmente todos los estados federados, como los Estados Unidos, que la razón de ser de 2 cámaras es la siguiente. Una cámara representa a los ciudadanos comunes y corrientes, y la otra cámara representa a los estados miembros de la federación, al segundo nivel de gobierno. Entonces, todo estado federado siempre va a tener doble cámara, porque una representa a los ciudadanos y la otra representa a los estados. Este mismo modelo de alguna manera ha sido replicado en estados que, sin ser federaciones, como el caso de España, de Italia, sí tienen una organización política muy regionalizada, altamente regionalizada. En España, por ejemplo, se habla de las autonomías, que son equivalentes de alguna manera a los estados de los estados federados. Y por lo tanto, la lógica se aplica igual, ¿no? La primera cámara es la de los ciudadanos, ¿no? Un ciudadano, un voto, digamos, y la otra cámara es representante de las autonomías, de las regiones en el Parlamento. E inclusive en algunos casos, como en Alemania, por ejemplo, la elección de los miembros de esta segunda cámara no es por voto universal, sino son delegados que envía el gobierno regional, digamos. El gobierno Al ser representante de los Estados miembros. Así es. ¿Por qué? Porque lo que representan no es a los ciudadanos, representan a la siguiente unidad política en la estructura del Estado. Dicho todo esto, lo que yo sostengo es que depende qué tipo de bicameralismo nos quieren vender. La tercera forma de bicameralismo es de estados estrictamente unitarios, que es el bicameralismo funcional, donde la única razón de ser de una segunda cámara es cumplir con esta premisa de que esa sería una cámara reflexiva. Se asume bajo esta lógica que la Cámara de Diputados, que es la cámara joven, es decir, la cámara de los, digamos, de Indira Wilka, ¿no? De los más jóvenes que recién empiezan, o de la mayoría, pueden tomar decisiones un poco más apresuradas. Y la Cámara de Senadores, que por norma inclusive está integrada por ciudadanos con mayor edad, con mayor experiencia, se supone que ellos más meditadamente van a revisar las normas que quizás apresuradamente pudieron haber aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces el concepto es, se va a revisar más reflexivamente. Yo cuestiono este concepto en realidad porque más allá de ese ideal, lo cierto del caso es que todos los parlamentos, en todas sus instancias, adoptan sus decisiones por correlaciones políticas. O sea, en realidad obviamente se debate, se parla, pero finalmente las posiciones, como hoy día va a ocurrir seguramente en la cuestión de confianza que se ha planteado para investigar al gabinete, van a ser decisiones políticas acordadas por cada grupo político. Entonces ellos, en función que sean mayorías o minorías, van a tomar decisiones si aprueban leyes y todas las funciones de un parlamento. Entonces no es tan cierto de que una segunda cámara es una cámara más reflexiva. Va a depender quién tenga el control de la cámara alta y quién tenga el control de la cámara baja. Al final van a ser lo mismo. Al en otras final palabras. podrían ser eventualmente los mismos. ¿Y dónde están los casos de ese bicameralismo funcional, a diferencia de los de Inglaterra y Estados Unidos? Es el que nosotros hemos tenido hasta la Constitución del 79. El Perú, ciertamente, con la Constitución del 93 se quebró un poco el esquema mayoritario, que el Perú básicamente había sido bicameral. La mayoría de países unitarios tienen un esquema bicameral funcional, ¿no? Pero eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo?
Yo siempre me opuse a los proyectos de ley hasta el Parlamento anterior porque todos te proponían básicamente el retorno a ese bicameralismo funcional que era muy parecido a la Constitución de 1979, y eso se plasma en la forma como se eligen cómo se elegían a los senadores. Todos te proponían que mientras los diputados eran elegidos en cada departamento o región, los senadores eran elegidos por distrito único, en una lista única, nacional. Y generalmente los partidos reservaban esos puestos, digamos, a su gerontocracia, ¿no? Entonces, esta forma de elección obviamente no te asegura una elección de tipo regional. Yo, sin embargo, sí soy un partidario y ciertamente lo hemos venido sosteniendo por lo menos desde el año 2007 en diversas exposiciones y foros académicos. Incluso hay una del año pasado que me publicaron en el Congreso, que yo sostengo que sí sería necesario para el país un tipo de bicameralismo, pero sí es del modelo tipo regional o federal. ¿Por qué? Porque además resulta que nuestro país, a partir del gobierno de Alejandro Toledo, está atravesando un proceso de reforma política que para mí es la más importante quizá de todos los tiempos, que es el proceso de regionalización. Que a diferencia de anteriores intentos de regionalización, este proceso de alguna manera sí ha aprendido, o sea, sí se ha llegado a consolidar con todos sus defectos y con todo lo que hay que hacer. Entonces, sí es coherente que si nuestro Estado va a ser un Estado descentralizado, con gobiernos regionales, como una unidad intermedia fuertes, sí es razonable que haya una segunda cámara que represente a las regiones y que además sirva como una instancia de articulación de las políticas nacionales y regionales que hoy no existe. Hoy no existe ninguna instancia de articulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos regionales forman una asamblea de gobiernos regionales, pero que es un gremio, es como una CONFIEP, es sociedad civil, no es un órgano estatal, es como un sindicato de presidentes regionales que le demandan al gobierno, pero no tienen ninguna capacidad, no es una instancia de diálogo, de articulación ni de nada. ¿Y cómo se elegiría ese representante regional? Uno tendría que ser elegido en cada región, por lo tanto, no podría ser elegido. Popular. Existen modelos. Yo sobre el particular, en realidad, digamos, el modelo que más funciona en el mundo es votación popular. O sea, hay votación popular tanto para elegir a los representantes o diputados, y hay votación popular para elegir al representante del Estado o de la región, ¿no? Ese es el modelo estadounidense, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en España, en Alemania, tienen un modelo distinto. El modelo alemán es quien elige a los miembros de la segunda cámara, no es por voto popular, es el Estado, es el parlamento del Estado, porque en Alemania cada Estado, cada Länder que le llaman en Alemania, tiene su propio parlamento, que sería algo así como nuestros consejos regionales. Entonces, correcto. Es el Länder, es la asamblea del Länder el que elige a su representante al parlamento alemán. En España tienen un modelo mixto, algunos son elegidos, digamos, la mitad son elegidos por voto popular del Senado español y la mitad son elegidos por el Parlamento de cada autonomía. Y tomando en cuenta esa fórmula, ¿cuál les conviene? ¿Cuál es la más práctica que al Perú le conviene? A mí me gusta el modelo español, que es un modelo mixto. ¿Ya? El problema del modelo español es que obviamente por cada autonomía tiene que haber más de un senador. Tiene que haber uno elegido. Pero ahora están entrampados, no tienen gobierno. ¿No? Sí, ciertamente el entrampamiento del caso español no se da en la Cámara de Senadores, se da en la Cámara de Diputados, porque es la Cámara de Diputados la que forma el gobierno en España, y eso obedece a problemas del parlamentarismo, que no sería nuestro caso. En el caso peruano siempre va a haber un gobierno, porque en el Perú elegimos por un lado al presidente, al gobierno, y por otro lado elegimos a los senadores, a los congresistas. En el parlamentarismo no, en el parlamentarismo los ciudadanos solo eligen parlamento, y es el parlamento el que forma el gobierno. Entonces, si en el parlamento se entrampa, que es lo que ha pasado en España, ocurren esos problemas, ¿no? Que en el Perú no podrían ocurrir. Entiendo, no he podido revisar el proyecto de ley, pero solamente por noticias, entiendo que la propuesta, por primera vez se estaría proponiendo que la elección no sea uninominal en un solo distrito, sino por regiones, lo cual obviamente se acerca más a la filosofía de una segunda cámara de tipo más regional. Es decir, la de senadores sería elegido regionalmente. Sí, entiendo que esa es la propuesta. Pero esa reforma política, ¿cuánto tiempo puede demandar? Si se tiene que realmente dar ese tipo de reforma
política amarrada con la electoral. ¿Cuánto tiempo? Porque de acá a 2 años tenemos elecciones. A ver, Tenemos que tener ya un marco más o menos nosotros tenemos... jurídico, institucional. Tenemos un parlamento muy peculiar donde hay una bancada que tiene 73 votos y le falta el apoyo de cualquier bancada chiquita, de algunos votos más, para poder llegar a la mayoría que se necesita para una reforma constitucional. En buena cuenta, yo creo que básicamente va a depender del fujimorismo. Si el fujimorismo, digamos, estuviera a favor, yo creo que en realidad, para cualquier tipo de reforma, si la bancada fujimorista apoya una reforma, es mucho más viable que esta se pueda dar. Con los 5 votos del APRA puede sacarlo, digamos, aprobar. Claro, o sea, digamos porque además es una propuesta que yo creo que puede tener consenso a nivel del Parlamento. Ahora, obviamente, la valoración de los congresistas es política. Una valoración puede ser, oye, pero al pueblo no le gusta una segunda cámara. Entonces, que es un elemento que siempre ha frenado. Digamos, yo he estado en sesiones del Congreso donde los congresistas están de acuerdo de repente, pero a la vez saben, oye, pero esto no es popular. Entonces yo no quiero incomodar a mi elector, no quiero que piensen que apruebo medidas impopulares y prefieren abstenerse seguramente. Porque cuando se habla de 2 cámaras se está hablando también de incrementar, digamos, claro, pues, o sea, más diputados, más senadores y... Pero si ya hay un sobrecosto de personal. Hay más de 4.000 trabajadores en efecto. Poco más de 4.000. Ustedes saben que nuestro parlamento unicameral proporcionalmente gasta más que el parlamento bicameral que tuvimos con la Constitución del 79. A propósito... Y eso que eran 180 diputados y 60 senadores. En la burocracia hay un montón. A propósito, doctor Carlomagno Saxeo, en las redes sociales están preguntando, ¿no?, el señor Rubén Dos Santos y Carla Calle, si la bicameralidad aumentaría el presupuesto del sector público. No necesariamente. Por lo siguiente, por ejemplo, uno de los problemas que se está identificando del periodo pasado es que la planilla parlamentaria se había incrementado ostensiblemente, sobre todo por un exceso de personal, que es más de la cuenta. En realidad, yo no necesariamente implicaría un aumento por lo siguiente, ¿no? Ahorita el Parlamento tiene un exceso de personal. Por ejemplo, en los parlamentos más modernos del mundo, más que la lógica de que cada congresista tenga su propia oficina, un despacho grande, hay la lógica de que son las bancadas las que tienen un equipo de asesores muy técnicos de alta calificación. Y no uno por uno. Claro, como debería ser, ¿eh? O sea, son modelos que están funcionando. Ciertamente, el problema es cuando se mira el Parlamento pues como un sitio para dar, crear puestos y dar trabajo, ¿no?, a los partidarios, pero de eso no se trata. En realidad, no necesariamente implicaría un mayor gasto. Es decir, habría que ir con un reordenamiento de personal previo. O paralelo, ¿no? O paralelo también. O de repente con el personal, porque entiendo yo de que ahora son casi 4.000 trabajadores. Poquito más de 4.000. Entonces, que es bastante, se ve muy grande, es muy superior a lo que había antes. Entonces, ya pues distribuíamos ese personal en todo caso en una cámara, en un parlamento de 2 cámaras. Claro. Alcanza perfectamente. El parlamento de 2 cámaras, si no me equivoco, tenía un poco menos de 2.000 trabajadores. ¿No? Un poquito menos. Lo cual nos indica que no necesariamente uno gasta menos. El asunto es tú simplemente cómo distribuyes los recursos entre lo que hay. Y yo creo que sí mejoraría la calidad de la representación. Ahora, cuando vemos los casos, por ejemplo, para ser exactos, en el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, parlamentarios que ahora van a fungir de asesores, ¿no? Caso, Marta Chávez, ¿no? Y que van a ganar entre 10.000 y 12.000 soles, casi igual que un congresista. ¿Estaba ahí estipulado así? ¿Es la forma? ¿Cómo? Sí, digamos, lo que pasa es que ahí en el Parlamento existen muchos niveles remunerativos. Y yo, desde mi punto de vista, sí es razonable suponer que los asesores principales, que se entiende que el asesor principal no es cualquier ciudadano con primaria y secundaria, ¿no? Se entiende que un asesor principal es alguien que tiene las capacidades técnicas, ¿no?, para poder desempeñar una función de alto nivel. Entonces, hay un grupo de asesores principales que tienen un nivel remunerativo quizás por encima de los 10.000 soles, ¿no? Pero luego a partir de ahí hay toda una escala. Entonces, la pregunta es si necesariamente todos los asesores principales que se nombran dan la talla para hacerlo. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Esa es una cuestión que obviamente tendría que ser evaluada en otro momento. Muy bien, vamos al tema que de tenemos el día de hoy, la presentación del gabinete ministerial. El voto de confianza que tanto se está reclamando y bueno, pues que está ahí, ¿no? Permanente, dicen, aprueban, no aprueban. Bueno, ¿cómo observa usted
¿Cuál es su lectura sobre la presentación del gabinete? Ya, en principio es un poco recordar de qué se trata esta presentación, o sea, por qué es que el gobierno tiene que ir a someter una cuestión de confianza al Parlamento. Obviamente obedece a nuestro peculiar modelo constitucional. En los regímenes presidencialistas puros, esta figura no existe. Por ejemplo, en Estados Unidos se elige al presidente, el presidente nombra a su gabinete, a los secretarios de Estado, y esos secretarios de Estado no están sometidos a ninguna cuestión de confianza respecto del Parlamento. Donde hay una especie de cuestión de confianza es una figura extraída del parlamentarismo y metida en el presidencialismo, en realidad. Entonces es una figura especial, atípica, peculiar de nuestro sistema, y que a veces ha traído complicaciones, ¿no? Entonces es el artículo 130 de la Constitución Política la que recoge esta figura que en doctrina se denomina la investidura. O sea, a lo que va el gabinete es a que sea embestido por el Parlamento si es que le da la confianza. Ahora, ¿por qué someter a esto a un nuevo gobierno, a una nueva, digamos, gestión, cuando de por medio está ahí el voto popular que lo unge como presidente de la República, y con los argumentos y con las propuestas y con todo lo que ha ofrecido durante la campaña? Obviamente en el Perú se ha puesto esa figura como un mecanismo de control, o sea, obviamente es darle un poder al Parlamento para, digamos, tener al Parlamento, al gobierno, digamos, un poco en sus pies, o sea, es un mecanismo de interdependencia. Tiene que hacerse porque así lo manda la Constitución. O sea, como yo le digo, en la mayoría de presidencialismos no existe esa figura. En el nuestro sí existe, y hay que cumplir la Constitución, ¿no? En términos normales, y eso ha pasado con todos los gobiernos, siempre un primer gabinete no debería tener ningún problema para obtener la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, sin embargo, dados los hechos que han ocurrido en las últimas semanas, que han podido generar sospechas en gran parte de la ciudadanía respecto fundamentalmente de cómo podría comportarse la bancada fujimorista, que con sus 73 votos, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué pasaría? Yo no creo que la bancada, que nadie se atreva a votar en contra. Pero, ¿qué pasa si la bancada fujimorista con sus 73 votos decide abstenerse? Ocurriría algo muy peculiar, igualito a lo que pasó con el gabinete de Cornejo en el gobierno de Humala, que justamente estando revisando mis notas, en ese momento, en una primera votación hubo 73 abstenciones. Coincidentemente. Contra René Cornejo. A René Cornejo, en una primera votación, él no es embestido. Entonces, en ese momento se abrió una discusión. Los votos a favor eran más que los votos en contra. Él tuvo 41 votos a favor, 6 votos en contra y 73 abstenciones. Algunos quisieron interpretar y dijeron, bueno, pues, las abstenciones no se cuentan. Entonces, hay 41 votos a favor, 6 en contra, entonces ya obtuvo el voto de confianza. Esto inmediatamente se aclaró y se dijo, no, pues, o sea, tú con 41 votos no puedes obtener la confianza de un parlamento. Necesitarías por lo menos la mitad más uno del número legal de los congresistas. Y es por eso que se tuvo que suspender la sesión, llegar a un proceso de negociación política para luego que finalmente la bancada, el gabinete pueda conseguir la votación requerida. Y lo mismo pasó con el gabinete Jara. Con el gabinete de Ana Jara posteriormente también pasó algo muy similar, que hubo 63 abstenciones. Entonces, ¿qué pasaría si hubieran más abstenciones? Queda claro, si las abstenciones fueran más que la suma de los votos a favor y en contra, ciertamente no se habría dado la confianza. Y estaríamos en una situación de una crisis política que duraría algunos días. ¿Y cómo se sale de ese entrampamiento? Yo honestamente no creo que eso vaya a ocurrir, ¿no? Yo no creo que vaya a ocurrir, a pesar de que el gobierno en realidad estamos en una situación peculiar que se está enfrentando a dos oposiciones. El gobierno de PPK, claro, tiene la oposición del fujimorismo, que es una oposición básicamente política, ¿no? Porque en realidad en muchas cuestiones, en teoría, ellos deberían estar sintonizados. O sea, digamos, en términos generales, las propuestas políticas del fujimorismo no tendrían que estar muy distantes de las del PPK, por línea política. Pero tiene una posición político-ideológica, que es la bancada del Frente Amplio, donde sí, obviamente, por posición política, por considerar de que este es un gobierno neoliberal, etcétera, sí también hay una oposición. Entonces, son las dos oposiciones que tienen. Y su bancada, que es la tercera. O sea, ni siquiera es la primera minoría, es la segunda minoría. Entonces, en realidad se enfrenta a dos oposiciones.
Lo que yo creo es que se va a obtener el voto de confianza y seguramente lo que sí va a pasar es pues que durante la parte del debate quizás vayan a haber discursos encendidos, ¿no? Como que no se la van a poner tan fácil. Yo no creo, honestamente, que ocurra una situación particular de que no se le vaya a dar el voto de confianza, ¿no? Pero en todo caso la situación política no está tan desmejorada que digamos, ¿no? O sea, me da la impresión de que los actores políticos no están tan pesimistas, hay cierto voluntarismo. Ya hay alguna que otra objeción que van a decir, que van a esperar que es lo que... Pero en el fondo no está tan radical como antes. Que es parte del juego político en realidad, ¿no? Por ejemplo, digamos, los voceros de Fuerza Popular y del Frente Amplio han coincidido en algo respecto de esta cuestión. Han coincidido en decir, queremos escuchar primero. Vamos a escuchar y luego de eso vamos a tomar una decisión. Según ellos no hay ninguna consigna, no previa. Mientras que, por ejemplo, Jorge del Castillo lo que ha dicho es, se le va a dar la confianza, ¿no? Salvo pues que nos propongan algo insólito, ¿no? Que yo creo que es una posición que para un primer gabinete es más política, o sea, porque ciertamente un gobierno que recién empieza, ponerlo en una situación de no darle la confianza, 18 ¿no? días. ¿No? Obviamente, entonces lo que yo creo simplemente lo que va a pasar es parte del juego político, ¿no? De que estén los discursos encendidos, de que tengan que decir su voz para finalmente tener que darle la confianza. Ojo, que acá solamente se va a ver la cuestión de investidura. Claro. Aquí no se va a ver una cuestión de otorgamiento de facultades, que es otra cuestión. Es otro tema y que amerita otro análisis, además, ¿no? Porque en una cuestión de pedir... Ahí sí resistencia. Sí, porque en una cuestión de pedidos de facultades lo que hay que ver, es más, yo mismo diría, bueno, pues, ¿qué vas a pedir? Primero sepamos las cosas que vas a pedir y si son varias cosas, cada una de esas cosas tiene que naturalmente analizarse una por una. No, Fuerza Popular ha dicho en su momento, justamente a raíz de la solicitud de facultades, decir que, por ejemplo, las cosas que quieran que nos los digan a nosotros y nosotros aligeramos el trámite, ¿no? Que también por eso une las salidas, ¿no? O sea, finalmente eso sí va a traer más debate que lo de hoy día. Sí, definitivamente eso va a ocurrir, sin duda, va a haber un mayor debate en el momento de las facultades. Ahora, más allá de, digamos, de la actuación política, no nos olvidemos que el Parlamento de alguna manera es un gran teatro también, ¿no? Claro, o sea, los congresistas saben que lo que están diciendo allí muchas veces no le están hablando al que está al frente. Al público. Están hablando a TV Perú. Están hablando a TV Perú y a sus oyentes. Claro, ¿no? Sobre todo esto se prolonga cuando hay transmisión televisada. Cuando hay señal abierta, todos quieren hablar. Obviamente, y los congresistas saben cuándo está televisado y cuándo no. Entonces, cuando está televisado, se esmeran, se pulen. Bueno, lo que es natural, ¿no? Es como. Natural, es propio. Bueno, parte del marqueteo político. Bueno, ha sido ilustrativa realmente esta entrevista, doctor Carlomagno Salcedo, agradeciéndole su presencia aquí en Radio Nacional del Perú.